Bien, buen día gente de Física 1. Arrancamos acá en nuestro video número 3. En este caso vamos a analizar lo que denominamos una fuerza neta sobre un objeto. Sería la contrapartida al equilibrio que vimos en el video anterior. ¿Qué ocurría en el equilibrio? Bueno, la fuerza neta daba cero, o equivalente, no había fuerza neta. En este caso sí hay una fuerza neta. El Serway trabaja este punto justamente en análisis de modelo bajo partícula bajo una fuerza neta. Nosotros, como hacemos habitualmente, vamos a modificar un poquito, siguiendo la secuencia del Serway, hacemos nuestros aportes, nuestras modificaciones. En este caso, queremos analizar puntualmente algo bastante elemental, pero que ya requiere cierta complejidad porque vamos a requerir de un planteo vectorial y de ejes coordenados para plantear el problema, que es el caso de que tiramos de un bloque, una caja que está sobre el suelo, con una fuerza que está inclinada respecto a la horizontal, respecto al suelo. Lo que hacemos en un planteo como este, que nos va a servir de modelo para muchas cosas que vengan luego, en primer lugar, en el mismo esquema, identificar todas las fuerzas que están actuando. Ahí yo representé una sola de ellas, que es la fuerza que hace la persona, que podríamos llamarla T, como una tensión, pero en este caso decidimos llamarla F. Y aunque el problema no nos especifique o no nos lo esté diciendo de manera explícita, nosotros sabemos que hay otras fuerzas actuando ahí. Por lo que dijimos en el video anterior, la fuerza peso debe estar presente. No hace falta que nos avisen que la gravitación está actuando. Suponemos que esa persona, si no hay aclaración, está en la superficie terrestre, ¿sí? No está en la Luna ni en ninguna estación espacial, está en la superficie terrestre, por lo tanto hay un peso actuando. Y si suponemos que este es el suelo, esa fuerza peso está actuando allí, ¿sí? También, aunque el planteo no nos avise, nos está diciendo, bueno, una persona tira de un bloque con una fuerza, con una cierta inclinación, sabemos que debe haber otra fuerza ahí, ¿sí? Lo hemos comentado en el desarrollo de la tercera ley. Si la gravedad es una fuerza sobre el bloque y lo empuja hacia abajo, en el camino, el bloque o la caja se encuentra con el suelo y le hace una fuerza al suelo. Por tercera ley, el suelo responde y le hace una fuerza hacia arriba, perpendicular a la superficie del suelo, y es la fuerza que hemos llamado normal, que hicimos un análisis detallado en el apunte en el agregado que hicimos sobre la tercera ley. Es decir, acá tenemos una fuerza que llamamos N, perpendicular al suelo, ¿sí? Fíjense el detalle que lo hemos comentado en charlas anteriores, que en nuestra convención las fuerzas las representamos saliendo del centro de masa del objeto, ¿sí? Esas son las fuerzas aplicadas sobre el objeto. Estamos analizando nuestro objeto de acuerdo a la segunda ley, ¿sí? La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. El análisis centrado acá, todo lo demás es periférico. Nos faltaría dos datos más para poder encarar el problema. Bueno, uno es que alguien nos debería avisar, por ejemplo, cuál es el ángulo de inclinación de esa fuerza con respecto al horizontal. No le vamos a dar un valor específico, llamémosle θ, que es como habitualmente denominamos a los ángulos por convención. Y otra cuestión que nos debería avisar el problema, que es la ausencia de una fuerza de fricción. En toda la primera etapa de toda esta primera tanda de problemitas que vamos a ver, o de análisis que vamos a ver, la fricción va a estar ausente. ¿Por qué?
por simplicidad, si la metemos de entrada, la fricción nos va a complicar los planteos y preferimos primero correrla, ¿sí? Hacer de cuenta que no está, que ahí hay hielo o rueditas o lo que sea que no nos afecta. Y cuando ya tengamos armado todos los distintos análisis y desarrollos previos, ahí metemos la fricción y después volvemos a analizar estos problemas con el agregado de la fuerza de fricción. Por ahora no está, no lo vamos a aclarar en cada problema. Cuando entre la fricción, avisamos, ¿sí? Bien, ahí está, etapa 1, hacerse un buen esquema identificando las fuerzas, los ángulos, la situación, cuál es el objeto. Y etapa 2 es pasar todo esto a un diagrama vectorial de ejes coordenados, ¿sí? Es más, sería conveniente ya para ubicarnos, situar los ejes coordenados ahí mismo, lo vamos a hacer. ¿Sí? Recuerden que dijimos que el diagrama de ejes es arbitrario, lo elegimos nosotros, y para nuestro análisis elegimos el más obvio y el más simple. ¿Sí? Son sistemas de ejes espaciales, ¿sí? X e Y. Es como que ponemos una cuadrícula en el espacio para analizar nuestro problema, y es esa. En el paso siguiente, reproducimos ese sistema y lo limpiamos de todo lo demás y dejamos solamente los vectores. Y los ángulos, ¿sí? Bien, estos vectores aún no les hemos puesto valores, la longitud de cada uno no sigue ninguna proporción determinada, simplemente nos están marcando por ahora direcciones, sentidos, ¿sí? Es decir, ángulos, ubicaciones respecto a los ejes. Fíjense que los ejes, como remarcamos en el video anterior, tienen sus flechitas. Bien, y ahora le aplicamos la segunda ley de Newton a esta situación. Ya no importa si lo que tiraba era una personita o una caja o lo que sea, tenemos esto. ¿Cómo le llamamos a esto? Bueno, tradicionalmente le solemos llamar diagrama de cuerpo aislado o diagrama de cuerpo libre, aunque el Servais le llama diagrama de cuerpo aislado a lo contrario, que es sacar el objeto de la situación y mostrar el objeto. Bueno, nosotros vamos a trabajar con esto, llamémosle si quieren para evitar dudas con lo que dice el Servais. Diagrama vectorial, esto es un diagrama vectorial, ¿sí? Donde limpiamos de objetos, limpiamos de personas, tenemos partículas, tenemos vectores y tenemos sistema de ejes coordenados. Van a ver que de acá en creo que casi la totalidad de los problemas que trabajemos sobre segunda ley, de distinta cantidad de cuerpos, distintas posiciones, etc., vamos a tener diagramas vectoriales. Y es fundamental hacer esto bien claro y completo para resolver bien el problema. Ahora tenemos que ir a resolver. Y antes, lo que hacemos, una vez que tenemos el diagrama vectorial presentado, es cualquier vector en este diagrama que no caiga sobre un eje, lo vamos a descomponer sobre los ejes. En este caso, es la situación del vector F, la fuerza. ¿Sí? No está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Lo vamos a descomponer. ¿Por qué necesitamos eso? Bueno, porque en la resolución analítica vamos a trabajar sobre cantidades que ya están en los ejes y las sumamos y las restamos como si fueran valores numéricos. Por lo tanto, necesitamos la descomposición previa. Bueno, esto lo hacemos primero de manera gráfica, ¿sí? A F lo descomponemos, que es descomponer es hacer esto, ¿sí?
es presentar dos vectores equivalentes al primero, es decir, este y este sumados, me dan f, pero esos dos vectores ahora caen sobre los ejes. A esto le solemos llamar f de x, ¿sí? Lo podemos pensar como vector o como escalar, es la magnitud de este vector. Lo vamos a poner como vector, y esto es f de y. Bien, ahora para la resolución tenemos en lugar de 3 vectores, 4 vectores, ¿sí? N, P, f de x y f de y. F lo dejamos de lado, ¿por qué? Porque lo hemos reemplazado por f de x y f de y. Recuerden que la segunda ley la descomponíamos en los dos ejes. Bien, es lo que vamos a hacer. Vamos a f de x. Fíjense que acá ya no planteamos como vectores, ¿sí? Podemos pensarlos como escalares. ¿Por qué? Porque ahora estamos trabajando sobre cantidades que están alineadas, ¿sí? Bien, acá en este problema hay una idea subyacente que debemos aclarar. Nosotros vamos a suponer que esta caja no se va a elevar del suelo. Es una idea que va a aparecer en muchos problemas, que va a quedar sobre el suelo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar este problema con la suposición de que la única aceleración que pueda tener esta caja es horizontal, sobre el suelo. Diciendo esto, no hace falta que distingamos una a de x de una a y. Vamos a suponer a priori que la aceleración en y es 0, la única aceleración posible es la de x. Bien, ¿qué tenemos como fuerzas sobre el eje X? Venimos acá en el esquema y lo vemos. Hay una sola fuerza que es justamente la que hemos llamado f de x, que podría llamarse tx. Bien, nos quedó la segunda ley estándar, alineada, fuerza igual a masa por aceleración. Lo que sí vamos a avanzar un paso más y pensar f de x en su módulo, cuánto valdría en relación a f, al valor en newton de esta fuerza inicial. Bueno, usando trigonometría, f de x sería f por, ¿qué cosa? Seno, coseno, tangente. Bueno, fíjense que f de x es el cateto adyacente al ángulo que estamos indicando, ¿sí? Eso es lo que hay que estar atentos cuando usamos trigonometría. Nuestro cateto es el adyacente o el opuesto, ¿sí? En este caso es el adyacente. La relación trigonométrica que nos conecta el cateto adyacente con la hipotenusa, con el radiovector, es el coseno, ¿sí? Sobre cartón, como quieran recordarlo, no me voy a meter en eso, ¿sí? F, que es la fuerza original, después le podemos dar un valor, por el coseno del ángulo, igual a masa por aceleración. Bien, ¿qué es lo que yo quiero saber en este caso? Bueno, dependerá del planteo del problema. ¿Sí? Un problema podrá darme el valor de A y preguntarme sobre F. Supongamos en este caso que quiero saber la aceleración, pero el planteo es equivalente. Fíjense que el planteo es independiente de la pregunta que haga. La última parte, sí, de acuerdo a la pregunta, lo acomodo. En este caso, supongo que quiero saber la aceleración, despejo la aceleración. Puedo despejar en cualquier lado, sí, eso es algo que nos liberamos de física, que podemos despejar a izquierda o a derecha. Lo hacemos así. Bien, supongamos que tuviéramos que F es igual 100 newtons, ¿sí?
el ángulo 60 grados y la masa 20 kilogramos, ¿sí? Le ponemos los valores al final y decimos acá tenemos 100 newton por el coseno de 60 sobre 20 kilogramos, me da la aceleración, y vengo aquí y digo, vuelvo a darlo vuelta, me libero de la izquierda a la derecha, tengo 100, acá vamos a hacer un paso más en este caso, no sería necesario hacerlo siempre, pero el newton, ¿qué es? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? El coseno de 60 es 0,5 y acá tenemos 20 kilogramos, ¿sí? Si quiero ser preciso, la va ahí. Bien, fíjense lo que ocurre con las unidades, ¿sí? Este paquete era el newton. Tenemos kilogramo acá y kilogramo acá, se cancelan, se simplifican, como que se dividieran, ¿sí? Bien, entonces tenemos 100 por 0,5, ¿sí? Me daría 50, 50 dividido 2, ¿sí? Dividido 20, me quedaría una aceleración de 2,5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa en I? Esa es la aceleración, ya resolvimos el problema. Pero podríamos tener una incógnita más, y es, ¿cuánto valen estas fuerzas? ¿Sí? Sabemos que en I no hay aceleración, lo pusimos de arranque como una condición del problema. La aceleración en I es 0. ¿Pero qué ocurre con las fuerzas? ¿N y P valen lo mismo? Y podemos sospechar que en este caso no, ¿sí? De la fuerza normal podemos decir a priori cuál es su dirección y sentido. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo, sentido contrario a la fuerza peso o a la fuerza de gravedad, o a una de sus descomposiciones, pero el valor no necesariamente va a ser siempre el mismo. Fíjense, si tenemos esta composición de fuerzas en I, N, F, I, P, ya podemos adelantar que N no va a valer lo mismo que P. ¿Por qué? Y porque ya tenemos una componente de F, Fi, en esa dirección, que está haciendo una fuerza hacia arriba, ¿sí? ¿Qué nos diría esto? Bueno, vamos a hacer un breve análisis de las fuerzas en I, poniendo nuestra hipótesis de que vale 0 la suma total, ¿sí? Fue una hipótesis del problema. Y ahora vemos qué tenemos en I. Recuerden el convenio que tenemos. Si van las fuerzas en el mismo sentido que el eje, se suman. N más Fi. Y si van en sentido contrario, se restan. Bien, ¿cuál es nuestra incógnita acá? Y podemos decir que es N. Y tenemos que N es el peso menos la fuerza en I. ¿Quién es el peso? M por G. Estamos en la Tierra. ¿Y quién es la fuerza en I? Bueno, en este caso, F por el seno del ángulo. ¿Sí? Estamos suponiendo que tenemos 20 kilogramos. Y tenemos 100 por el seno de 60.
Bien, esto me va a dar 196 newton, menos, lo terminan de calcular ustedes, pero menos algo. 196 newton es el peso de nuestro objeto, lo cual nos está diciendo este resultado que el valor final de la normal es algo menos que el peso. ¿Cuánto menos? Bueno, este pedacito, esta componente ni de la fuerza que está impulsando en cierto modo un poquito la caja hacia arriba y aliviana lo que está sintiendo el suelo como empuje de la caja. Ahí tenemos un planteo completito que nos sirve de referencia para lo que viene, de un problema simple pero que ya requirió de un planteo vectorial. Y con esto cerramos nuestro video 3. Acerco la imagen, le dan una mirada, entre todo, perfecto, bueno, fin del video.